Iglesia Cristiana Jeruel te da la bienvenida. Hoy es un día muy importante para ti. Fuiste elegido para escuchar algo sobrenatural. No es ninguna casualidad. Serás testigo de un grande, sublime y poderoso mensaje de la palabra de Dios. En el que encontrarás el camino, la verdad y la vida. Porque nadie llega al Padre sino por el Hijo. Y el camino lleva por nombre Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias igualmente. Vamos a continuar con el estudio de los lunes. No pudimos estar en el lugar de reunión ya que se inundó una parte de la López Portillo. Pero bueno, pues vamos a transmitir este mensaje y vamos a primera de Juan capítulo 5. Vamos a dar lectura de los versículos 13 al versículo 20. Continuando con el estudio y casi ya terminando, vamos a seguir con este estudio juntos para que así terminemos con el capítulo 5 y con el libro de las epístolas del apóstol Juan. Vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios del verso 13 en adelante. Recordemos, esto es el conocimiento de la vida eterna. O sea que estos versículos nos van a ayudar a conocer lo que es la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, es que si pedimos a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Vemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios. Padre, te damos gracias, glorificamos y alabamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias en esta noche que nos permites continuar con el estudio de tu palabra, este momento transmitiéndolo, compartiéndolo y rogándote, Señor, que muchos estemos ya en este mismo sentir, involucrados en los asuntos de tu reino. Espíritu de Dios, tu presencia, Señor, que nos guía, nos enseña. La palabra viene de lo alto y transforma vidas. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Vemos cómo continuamente a través de las epístolas del apóstol Juan, que nos hablaba del amor, de la unidad, del conocimiento, nos lleva también a una parte importante que es la fe, y a crecer juntos en la fe y permanecer unidos en la fe. Y ahora también nos da una enseñanza poderosa para que tengamos el conocimiento de la vida eterna. Lo que nos revela a través de estos versículos el apóstol es que nosotros debemos entender que quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, no hay otra forma de tener la vida eterna, solamente en Jesucristo. Si tú has nacido de nuevo, si tienes a Jesucristo como el Señor de tu vida, entonces tú debes de saber que tienes la vida eterna. Pero también hay unas manifestaciones de poder entender que tenemos la vida eterna, porque no se trata de que hayamos tomado una decisión cuando nos compartieron alguna ocasión, o fuimos a un evento cristiano y hicieron un llamado de recibir a Cristo en tu corazón, y tú hayas repetido esta oración y ya con eso puedas decir que tienes la vida eterna, aunque ya no volviste a relacionarte con Dios, no volviste a estudiar la Biblia, no estabas involucrado en los asuntos del reino. Bueno, pues entonces realmente no tienes la vida eterna. ¿Por qué? Debemos entender que quien tiene al Hijo, pues vive las cosas del Hijo, las cosas del reino de Dios, del reino de los cielos, porque no puedes decir que tienes al Hijo y vives mundanamente aquí en la tierra. Y entonces por eso es que el apóstol comparte sobre estos versículos. ¿Cómo dice el verso 13, mi hermano Jorge? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice también, yo estoy escribiendo estas cosas, dice el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, en donde nos está diciendo, ustedes creen en el nombre del Hijo de Dios. O sea, hay un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es doble. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso, quien tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, nosotros también tenemos el nombre. Confesamos el nombre. Vivimos y somos sostenidos en el nombre de Jesús. Por eso somos una iglesia, vivimos en un mismo sentir, Amén. Hablamos una misma lengua, compartimos el mismo mensaje. El evangelio para todo cristiano, pues es precisamente las buenas nuevas para nosotros. Cuando hablamos de las buenas nuevas, inmediatamente sabemos las palabras de Cristo, los evangelios en los cuales se comparte el mensaje del cielo a los hombres. Amén. Y luego sigue diciendo, Incluso dice en Juan, dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene esa comunión con Dios si no es a través de Cristo. Por eso aquí cuando nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice en el 14. Estamos todavía el 13, donde 13. dice, les he escrito a ustedes, o sea, para que nos quede claro y queda por escrito. Les he escrito a ustedes, aquellos que creen. No es para todos, sino a los que creen en el Hijo de Dios, para que sepamos que tenemos vida eterna. ¿Y qué más dice? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén, amén. Es en el nombre, es sobre todo nombre. Por eso nosotros, cuando hablamos entre hermanos en Cristo, todos sabemos que por el nombre de Jesús somos hermanos, somos salvos. Somos un mismo linaje, mi hermano. ¿Y cómo dice el 14? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, amén. Una confianza. ¿Qué entendemos por confianza, mi hermano Jorge, que tenemos en Él? Tener la confianza en Él es de que a pesar de lo que suceda, Él está respaldando nuestras vidas, ¿no? Amén. Él está dando la provisión
y sabemos que todo lo que está pasando, Él nos está dando esa fortaleza para poderlo pasar en este mundo, ¿no? Amén. Dice, tenemos esta confianza en Él. Cuando hablamos de confianza, es depositar nuestra vida en Él. Totalmente. Y entonces, cuando depositamos nuestra vida en Él, lo que queremos hacer es su voluntad, ya no la nuestra. Bien lo decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo Jesús vive ahora en mí. Eso es depositar tu confianza. Si tú vas a un banco y tienes tu dinero, entonces vas a depositar tu dinero con confianza en ese lugar, si no, no lo llevarías. Imagínate que tienes 10,000 pesos, los deposito, no, ¿qué tal si se los roban? No, ¿y qué tal si mañana asaltan aquí esta sucursal? Se van a llevar mi dinero. O todas las noches se dejan abierto ahí, ¿no? ¿Qué tal si dejan abierto ahí? Voy a ir a vigilar yo también para que no se vayan a llevar mi dinero. No haces eso, sino depositas una confianza en una institución. ¿Cuánto más vas a depositar tu vida en la mano de Dios? Es depositar nuestra vida. Por eso dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sí, está depositada nuestra confianza en Dios. Mi vida pertenece a Dios. Ya no me pertenece a mí, ni es para tomarla yo mismo y decir, no, mejor yo me encargo de mi vida, Señor. No, he depositado mi vida en Dios porque tengo la confianza de que Él es mi Salvador. Amén. Y entonces, si yo tengo esa confianza, pues me acerco a pedirle. Amén. Amén. Y Él me oye. Amén. ¿Cristo te oye? Amén. Amén. Él nos oye. Depositamos nuestra confianza en aquel que nos oye. Amén. ¿Qué dice él? Porque su voluntad es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Si sabemos que Él nos oye, Amén. cualquier cosa que pidamos, entendemos una cosa. Estoy conociendo la vida eterna. La vida eterna. No necesito irme de este mundo y entrar a la vida eterna para poderla conocer. Desde aquí en la tierra nosotros conocer la vida eterna. Tenemos que tener una comunión con aquel que nos ha dado la vida eterna. Y por eso este versículo dice, y si sabemos que Él nos oye, si tú dijeras, no sé si Dios me oye, te dejas hasta de orar. Dejas de buscarle porque tienes duda de saber si Dios te oye o no te oye. ¿Por qué oras entonces tú, mi hermano? Cuando te reúnes con tu familia, orando en la tarde, en la noche, ¿por qué oras? Por salvación, por petición. Porque sé que Él me oye. Sabemos que Él nos oye. Sé que Él me oye. Si no fuera así, no oraríamos. ¿Para qué oramos? Si tengo dudas si Dios me oye o no. Cuando hay dudas de si Dios te oye, es precisamente porque todavía no tienes el conocimiento de la vida eterna. Cuando tienes el conocimiento de la vida eterna, te la pasas platicando con Dios. Señor. Amén. Sí. Amén. Estamos compartiendo constantemente, pidiéndole dirección, preguntándole sobre todas las cosas que están sucediendo en la vida, comentando, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Todas las cosas, en cierta manera, como lo dice aquí, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es una realidad que estamos teniendo peticiones constantemente a nuestro Dios, constantemente, iglesia. Nosotros como seres humanos tenemos de necesidad. El mundo anda buscando soluciones, respuesta para mis problemas, para la cuestión diaria de nuestra vida. Quiero decirte, acércate a Dios. Él es la vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida eterna. Así que en Él está toda la verdad, todo el poder para hacer las cosas conforme a su bendita voluntad. Por eso es importante que nosotros, como una nación de pueblo de Dios,
en los cuales hemos nacido de nuevo, conocer perfectamente qué es la vida eterna. Y luego sigue diciendo, Si alguno viere... perdón que te interrumpa, perdón. Primero dice, les he escrito a ustedes. Después habla de que tengamos confianza, Habla de que lo hagamos conforme a su voluntad, en esta confianza, no a la nuestra, sino a la voluntad de Dios. Y luego también dice la Escritura que las peticiones que pongamos, las pongamos con fe, sabiendo que Él nos escucha. Así que entonces dice, verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte... Aquí viene una cosa muy importante. ¿Qué entiendes, mi hermano Jorge, cuando dice a su hermano cometer pecado que no sea de muerte? Bueno, la muerte es la blasfemia contra el Espíritu, ¿no? Entonces, hay un pecado de muerte que sí es la blasfemia contra el Espíritu. Ajá. Y obviamente, bueno, aquí, si alguno viere cometer pecado que no sea de muerte al hermano, pues es la oración. Y entra también, fíjate que entra cuando dice aquí, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. ¿Por qué? Porque hay muchos que cometen pecado de muerte, como por ejemplo, se murieron. Exacto. Y viene un pecado de estos, de muerte. Dame un ejemplo de un pecado de muerte. Pues se alcoholizó, salió en su automóvil, chocó y se murió. Cometió un pecado y le ocasionó la muerte física. La muerte física. Entonces dices tú, ya no vamos a pedir tanto por él, porque ya no está aquí. Okay. Pero la pregunta es, ¿se va con el Señor? No. A ver. Es un cristiano. Conoce la vida eterna. Pero en uno de sus deslices se fue a tomar, se alcoholizó y salió del lugar y se murió porque tuvo un accidente. Esta persona. Buena pregunta, pastor. Con Dios, por una razón, por su pecado, acortó su vida. El propósito de Dios para esta persona se acortó. Si el tamaño de tu vida era así, pero tú empezaste a cometer, vienes así muy bien, pero aquí te fuiste y te alcoholizaste y todo, y ¡pum!, mueres. Toda esta parte dejaste sin terminar por causa de un pecado que ocasionó la muerte. Ocasionó la muerte. Y aquellos que también, como bien lo dice, contra el Espíritu, otro pecado de muerte es la incredulidad, la total incredulidad, y por más que cuando esa persona se muere, pues se fue sin Cristo. Y algunos dicen, vamos a pedir por él y vamos a hacer oraciones por él para ver si se va al cielo. Ya no. Se acabó la oportunidad. Por más rezos que le hagas y te reúnas con unos para estar pidiendo por esa alma, se fue con incredulidad. Dice la palabra en 1 Corintios 15, permanecerá en incredulidad. Se fue en corrupción, permanecerá en corrupción. El otro se fue en incorrupción, sin embargo, cometió un pecado, le ocasionó la muerte, se va con el Señor, pero acortó su tiempo, la oportunidad que todavía tenía de estar aquí testificando de Cristo. Durísimo, Sí. durísimo. Pero si esa persona lo sigue practicando constantemente, ahí está la diferencia. Dice uno, pero ¿por qué, pastor? Si se fue y se alcoholizó y por eso se murió. Sí, pero no lo practica. Fue un error, fue un desliz, un pecado que cometió, pero no lo estaba practicando, pero tocó y se murió. Va al cielo. Pero si aquella persona ya lo practica, y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y después ya se muere, no es eterna, sino practica el pecado, como lo dice precisamente aquí 1 de Juan, capítulo 3, y dice el verso 8, mi hermano. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Amén, amén. O sea, Dios vino a deshacer las obras del diablo. Cuando hablamos de la vida eterna y del conocimiento de la vida eterna, tenemos que entender todas estas áreas muy importantes. Había un hijo de un pastor que precisamente él daba estudios a los jovencitos, era encargado del estudio de jóvenes, pero en un desliz se fue a un lugar de un antro y en ese lugar se alcoholizó. Después salió del lugar y se fue con una mujer prostituta. Se metió al cuarto del hotel y al día siguiente, en la mañana, cuando él despertó, encontró una leyenda en el espejo de la habitación con el bilé de la mujer que le puso: bienvenido al mundo del SIDA. En ese día, el jovencito se contaminó de SIDA. Un desliz, una caída. Una consecuencia. Se arrepintió, lloró, quedó enfermo y murió de SIDA. Se fue al cielo. Pero se le acortó su vida, siendo joven. Ese desliz, ese momentito, porque así es Satanás, te presenta las cosas como algo excitante, como algo fabuloso, como algo extraordinario, pero no te muestra lo demás. Y lo demás es la paga del pecado: muerte. Muerte. Ese pecado lo llevó a la muerte. El conocimiento de la vida eterna nos da y nos extiende una poderosa parte de su escritura, en donde nos lleva a entender que debemos por eso de estar creyendo en el nombre del Hijo de Dios y rogando que nos guarde, porque nosotros en nuestras fuerzas no lo somos. Él es poderoso para guardar nuestro depósito en Él. Por eso deposita tu vida en Cristo, déjala allí, déjala y no la tomes tú, porque por eso es que fallamos y cometemos graves errores, pecados que muchos nos llevan a la muerte. Otros, no únicamente muerte física, pero otros una muerte eterna. Unos nos acortan la vida y los otros. Sí, porque ya están practicando el pecado, como bien lo dice aquí el apóstol. Y dice, primero dice el 15 que leíamos, el 16. Si alguno viere a su hermano sea de muerte, y Dios le dará vida. Pedirá y Dios le dará vida. Un pecado que no sea de muerte. Quiere decir aquí dos facetas importantes. Ok, hablamos de una muerte física o de un accidente en ese problema que tuviste. Y llegó el hijo con un alcoholizado. No murió, pero sí hubo un accidente y hubo quizá algunos lesionados. No muertos, sino algunos lesionados. Y llega su papá, de este cristiano, igual que el joven, le da dolor en su corazón ver lo que viene con alcohol, quizá lo van a detener, lo sacan a los 3, 4 días, etcétera, sale y el padre está hablando con su hijo y le dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? Y el hijo llorando dice: no sé, caí en pecado, perdóname. Y el papá, si un papá terrenal te perdona, o sea, ¿qué hace el papá terrenal cuando ve esto y el hijo llorando? Dice: no he hecho, no sé qué me pasó y caí en esto y perdóname, papá. Y el papá llora con él y empieza a orar por él, a pedir por él, ambos llorando y pidiendo a Dios: Señor, levántalo, perdónalo, Señor. Y el hijo: perdóname, Padre. Y Dios le restaura. Por eso el apóstol habla aquí algo poderoso, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Sí, se unen a la oración. Si papá o hijo, o entre hermano y hermano, o sea, 2 hermanos en Cristo y el otro hermano en Cristo le llama: oye, ven por mí porque estoy así, ayúdame. Y vas y lo ves alcoholizado, ¿lo vas a dejar?
¿Qué harías, yo? No, por favor, darle ánimo, darle el ánimo que el Señor nos da. Ven, vamos, te acompaño, te llevo donde tenga que ser y vamos a orar. Y al otro día que ya está mejor, lo visito y ¿qué está pasando, hermano? Y ayudarlo, pedir a Dios por él, pedir a Dios, porque es un pecado no de muerte. Y hablarle y decirle, no lo practiques, porque entonces ya no eres de Dios, entiéndelo. Si tú lo empiezas a practicar y te deslizas al pecado todo el tiempo, créeme, no tienes la vida eterna. No tienes, porque estás practicando el pecado, la Biblia lo dice, entonces eres hijo del diablo y no de Dios. Esto hace las diferencias en la vida eterna. Entonces por eso dice, que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Dios le dará vida, Dios te levanta. Como lo digo, si el Padre terrenal, al ver a su hijo que cometió este pecado, está con él, llora con él, clama a Dios juntos y lo recibe, cuanto más Dios, que es nuestro Padre celestial, lleno de gracia, de misericordia y de amor. ¿Cuánto más? Amén. Amén. Si no, mi hermano, créeme, todos estaríamos ya fuera. Todos estaríamos fuera. ¿Cuál? Porque ahorita dije de una persona alcoholizada, pero el pecado, cualquier pecado es pecado. Mientras no sea de muerte, hay que pedir perdón. Y estoy seguro que todos, de una manera u otra, hemos caído en un pecado y hemos tenido que acercarnos a Dios, pedir perdón, apartarnos del pecado y continuar nuestra vida cristiana. Eso es lo que enseña este versículo. Pero si tú lo haces, a la primera que lo hiciste te dolió, pediste perdón, pero otra vez lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves, al rato ya ni oras, sino que ya te acostumbraste al pecado, créeme, estás en las garras del diablo. Es lo duro que pasa. Es lo difícil. ¿Qué sigue diciendo este mismo versículo? Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí ya, por ejemplo, estos pecados de muerte se tiene por costumbre en el mundo que cualquier persona que se muere, pues llega una persona, un ministro, y está diciendo, sí, era muy bueno, aunque quizá esa persona era un golpeador de su esposa, era un alcohólico, robaba, un adúltero, era un hombre que abandonó a los hijos, y bueno, pues nunca se arrepintió y se murió. Pero qué curioso que casi siempre en los funerales dicen, en el fondo era bueno, en el fondo era bueno, pero no es así. ¿Para qué pides ya por él? Y te piden, vamos a pedir por él, vamos a pedir aunque ya se murió y vivió una vida desordenada, llena de pecado, era como un instrumento de Satanás, pero vamos a pedir por él para que se vaya al cielo. ¿Sí? No. Nosotros ya no vamos a pedir por él y vamos a tener las reuniones durante los siguientes días para seguir pidiendo por él y ruega por él y pido por él y nada de eso. Nada de eso, la oportunidad es en vida. Así que el conocimiento de la vida eterna, cada quien lo tenemos. Cada uno de nosotros lo tenemos. Conocemos y tenemos vida eterna. Hay conciencias que sí andan activas y te están diciendo, oye, espérate, me estás llevando un camino de muerte, y te acusa la conciencia y no te deja dormir y te está despertando en las madrugadas para recordarte tu pecado, para recordarte que vas por camino de muerte, y la conciencia como que te está diciendo, oye, ya párale, porque yo no quiero ir a donde vamos ya. Detén tu camino de caída. Por eso mucha gente, cuando está muy metida en el pecado, es cuando luego llegan a la iglesia. Empiezan a buscar un lugar donde se predique la palabra de Dios. Llegan cargadísimos de pecado, pero con la oportunidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque todavía está aquí en la tierra esa persona. Y llega, se introduce en una congregación, empieza a escuchar un mensaje de la palabra de Dios y empieza a llorar porque dice, todo lo que están diciendo soy yo.
¿Quién le dijo a este pastor todo lo que ahorita me está recordando? Y está llorando y dice, alguien le ha de haber comentado, porque es más, veo que hasta se la pasa mirándome a mí. Todo llega a tu vida. Y dices, ¿cómo es posible que sabían perfectamente quién soy yo? Al final de este mensaje haces el llamado y le dices, te tienes que arrepentir de todos tus pecados. A Dios, porque vas por camino de muerte. Y hoy es la oportunidad de arrepentirte para que vayas al camino de vida. Y la persona escucha el mensaje, se conmueve, llora, se postra, pide perdón a Dios y nace de nuevo. Esto es la vida eterna. Un dolor de parto. No pienses que Dios cuando llegaste con tu corazón, pero así, quebrado, llegaste con tu corazón todo quebrantado, caes a los pies de Cristo. Conoces que has sido un hombre o una mujer pecadora todo el tiempo, que has causado mucho daño, pero que hoy te arrepientes de tus pecados. Cristo te recibe. En ese momento naces de nuevo, empiezas a conocer la vida eterna. Dios no te va a recriminar, sino te recibe y empieza a decir, tienes que conocer, tienes que crecer, tienes que entender, tienes que caminar en santidad, porque las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tienes que nacer, ahora sí, al nacer de nuevo, y una nueva vida, una nueva vida en Cristo. Esto es por aquellos que cometen pecados que no sean de muerte. Oramos, pedimos a Dios, por eso la iglesia nos reunimos, por eso un pastor al final hace un llamado y les dice, estoy seguro que esto ha sido para ti. Y la persona que recibió este mensaje dice, sí, todo lo que hablaron soy yo, y era para mí. Y entonces cae de rodillas, se postra y pide perdón, y recibe a Cristo en su corazón. Esto es la vida eterna. Cristo dijo, yo he venido por los enfermos, no por los sanos, por los que están ya tan enfermos que sus pecados son tan grandes que ni su misma conciencia les deja estar en paz. Pero hay otros que la conciencia está adormecida. Y como tienen adormecida la conciencia, no están entendiendo las cosas. Y entonces siguen pecando, se mueren y despiertan en el desierto. Ya no hay oportunidad para ellos. Pero curiosamente los que están arriba en la tierra dicen, vamos a orar por él para que salga de allí y venga otra vez. Ya no, se acabó. En ese momento sucede lo que dice la Biblia. Tu conciencia, que la tenías adormecida, reacciona, despierta y se convierte en el gusano que nunca muere. Te va a estar atormentando de día y de noche, porque tu pecado de muerte te llevó a un lugar donde no vas a salir. Por eso vino Cristo a decir, ¿para qué tienes que ir ahí? No vayas ahí. Quiero que te arrepientas. Quiero que cambies tu vida eterna. Ven al conocimiento de la verdad, el conocimiento de la vida eterna. Maravilloso, maravilloso, mi hermano. ¿Qué sigue diciendo, mi hermano? Vamos al 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. Por eso les digo, si todos los cristianos pensáramos que vamos o porque somos buenos, Error. nos equivocamos. Error. Hemos cometido todos injusticias.
dice bien la Escritura. Toda injusticia. Toda injusticia es pecado. Cometiste pecado, reconócelo, arrepiéntete y apártate. Pero hay pecado no de muerte. Nuestros pecados, ¿qué nos dice Primera de Juan 2? Primera de Juan 2, aquí también, en este mismo libro, y dice el versículo 1 en adelante. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todos tenemos en Cristo Jesús la oportunidad de arrepentirnos, dejar el pecado y venir a los pies de Cristo a vivir una nueva vida en Cristo. Así que por eso oramos. Todavía hasta el mismo libro de Santiago, tenemos todavía tiempo. Sí. El libro de Santiago al final, en el capítulo 5, la Escritura en el versículo 19. Dice, hermanos, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gloria a Dios. Amén. La misericordia, la vida eterna. La vida eterna. Yo recuerdo cuando era niño que se me hablaba de decir, es que Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. No es así. Dios tiene misericordia. Él nos llama. Él constantemente ha puesto barreras para que no vayamos al pecado. Pero vaya que nos gusta brincar las barreras para seguir haciendo lo malo. Tenemos que entenderlo. Ven al conocimiento de la vida eterna. Y sírvele a Dios con santidad, en santidad. Sigue diciendo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Vuelvo a lo mismo, lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es nueva criatura, un nacido de nuevo. Juan capítulo 3. Naciste de nuevo, te es necesario nacer de nuevo. Si ya naciste de nuevo, no puedes estar practicando el pecado. Has dejado toda su obra de muerte. Es lo que dice, léelo por favor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. No le toca. ¿Quién fue engendrado por Cristo? Él nos guarda, y el maligno no nos toca. No nos toca. Gloria a Dios. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y hoy lo vemos. Hoy lo vemos. Lo que más se promueve hoy en día es el pecado. El humanismo. El que tú eres Dios. Dicen, no es que no existe Dios. Tú mismo eres Dios. No es que no existe el pecado. Todo aquí se paga. Así te dicen. Todo aquí. Ya después de la muerte ya no hay nada. ¿No? ¿Cómo que no? Se les olvida que tenemos espíritu y alma. Y el espíritu y alma, Dios los hizo para la eternidad. Así que el cuerpo efectivamente tiene un tiempo, vamos a decirlo así, la vigencia del cuerpo es nada más aquí en la tierra. Después se guarda en un cajón y se mete abajo 3 metros bajo tierra. Si le fue bien. Si no, hasta lo van a quemar. Lo van a quemar. Pero el espíritu y el alma se separan. Y son eternos. Y son eternos. O con Dios, o sin Dios. Una eternidad sin Dios, allá en el Seol y después en el lago de fuego. O una eternidad con Dios, la vida eterna en el reino de los cielos. Amén. Amén. Una confusión eterna, dice Daniel, ¿no? Una confusión perpetua. Sí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Aleluya. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Este es el conocimiento. Amén. Sabemos que somos de Dios. Amén. ¿Cómo es que sabemos que somos de Dios?
Romanos capítulo 8. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. Amén. Yo soy hijo de Dios. Amo su palabra. Amo el Espíritu Santo que mora en mí, que está conmigo y que tengo comunión con el Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sé que es la gracia de Dios la que me sostiene, la que sostiene su iglesia, la que te sostiene a ti. Y es la palabra la que habla tu vida para decirte, hoy arrepiéntete de todos tus pecados. Hoy que hay oportunidad, deja los ídolos. Bien lo dice el último versículo. Hijitos, guárdate de la guardaos idolatría. de los ídolos. Y habla de toda la idolatría. Pero ¿cuánta idolatría hay en el mundo? Por ti mismo no te puedes. Necesitas un Salvador. Y Dios lo ha provisto. Jesucristo es el Salvador. Él es el Señor. A Él sea toda la gloria por todos los siglos. Así que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sí, el Mesías ya vino. Nos ha dejado su palabra y vendrá por segunda vez, pero ya no como un cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Vendrá por segunda vez. Por eso nos ha dado entendimiento para que sepamos qué es la vida eterna. Nos ha dado entendimiento para conocer la verdad, la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que está en nosotros. Gloria a Dios. Estamos en el verdadero, ¿sí? El Espíritu de Dios mora en nosotros, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos terminando el estudio el día de hoy. Primero Dios, nos estamos viendo el próximo miércoles en los diferentes lugares donde vamos a tener estudios. Y el próximo domingo en la iglesia, organizándonos, primero Dios, para todos los eventos nuevamente que se tienen como pueblo de Dios en la iglesia de Jesucristo. ¿Algún aviso, mi hermano Jorge? Pues solamente que se apunten, que me confirmen que van a asistir. Si hay lugares, si hay lugares. Ahora sí que vamos a tomar el cupo que nos permite Gobernación y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, es unirse a la congregación, unirse a la iglesia. Amén. Amén. Oremos, oremos, iglesia. Quiero orar por ti, alguno que está hoy guiado por Dios para haber visto esta transmisión. Quizá Dios ha hablado a tu vida. Pregúntate, ¿qué es la vida eterna? ¿A dónde pasaré mi eternidad? Hoy te he dicho, eres tres personas en uno. Tienes espíritu, alma y cuerpo. En el Espíritu ya has sido justificado cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. En el alma te tienes que santificar mientras estés en la tierra, tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy es el llamado para santificar tu alma. Y después el cuerpo, tenemos una bendición de que tendremos un cuerpo glorificado. Dios nos va a revestir con un cuerpo glorificado. Así como Dios nos puso un cuerpo terrenal, nos dará un cuerpo celestial. Gloria a Dios. Así que si quieres pertenecer a esta vida eterna, yo voy a orar por ti. Dios, que escuche la oración que vas a hacer allí donde estás. Allí donde estás, cierra tus ojos y pídele perdón a Dios con todo tu corazón por todos los pecados que has cometido y lo has ofendido a Dios. Dile así a Cristo: Señor Jesucristo, perdóname. Perdóname, Jesús. Reconozco que te he ofendido con mi vida, con los pecados que he cometido. Me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego, Jesucristo, que me purifiques y me laves. Borra mis pecados. Tu sangre bendita me lave y me limpie todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y en esta hora, Jesucristo, te ruego que vengas a mi vida.
Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Dame la vida eterna. Quiero conocer la vida eterna. Quiero conocerte a ti, Señor. Dame entendimiento, sabiduría para estudiar tu palabra. Permíteme reunir en un lugar donde se estudie la palabra de Dios. Y gracias por morir por mí en la cruz para darme la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Congrégate en un lugar donde se estudie la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Jeruel nos congregamos cada día, cada domingo, a las 9. Bueno, ahorita estamos yendo desde las 10 de la mañana, empiezan los servicios. Es allí en Presa Marte, número 138, en la colonia Recursos Hidráulicos, Plan, Estado de México. Nos va a dar mucho gusto recibirte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios las bendiga, iglesia.